pretendía que la vida iba a seguir normalmente, que iba a estar todo bien, hasta que se produce la noche del apagón del 20 de julio del 76. Y luego que salimos a la Ruta 9, me venda, el subcomisario que venía al lado mío me venda los ojos y me pone una colcha encima. Fuimos a la localidad de Guerrero, que en esa época pertenecía al obispado de Jujuy. Eran 3 hosterías, vamos a las del medio, es decir, yo no veía, después lo pude corroborar porque hicimos el mismo trayecto cuando hicimos reconocimiento de ese lugar. Me acuerdo clarito, una vereda alta, escalones, un descanso y otros escalones, un portón grande que se abrió. Sentía el grito de la gente, había mucha gente. Me piden los documentos que yo lo tenía en el bolsillo, todo papel que podía haber tenido me lo sacan. Me dicen que a partir de ahí yo perdía mi identidad, que solamente era un número, el número 56. Me lo abrochan o a través de un alfiler, me imagino, en la campera. Era el número 56. Yo soy una persona grande, me alzan 2 personas evidentemente mucho más grandes que yo, me alzan como una bolsa de papa y me tiran en un salón grande, lleno de cuerpos, mucha gente viva, y todas las mismas condiciones mías, atadas las manos atrás y vendados los ojos. Cuchicheando con los que estaban cerca mío, ¿quién sos vos? Y bueno, reconocer a mucha gente de acá de Ledesma. Gente que habían sido inclusive detenidos en Tucumán y que la habían llevado ahí a esa localidad. Y chicos de acá, que la habían detenido acá, igual, o sea, la noche anterior, la noche del apagón. Y ahí estuvimos hasta pasaban los días, nos daban solamente un plato de sopa en la boca, en ningún momento nos desatábamos la mano solamente para ir al baño. Cuando íbamos al baño nos castigaban, nos flagelaban, nos bañaban más o menos, pasaban 3 o 4 días y nos bañaban, nos desnudaban, nos metían a un piletón grande que había, nos ponían la misma ropa sin secarnos, y las torturas diarias, cotidianas, cada hora estaba una hora parado, una hora de rodillas, había gente que no soportaba, se sentían los gritos, cuando estábamos ahí ocurrió una cosa muy dramática, que fue cuando uno de los muchachos de Cailegua se sacó la venda de los ojos y gritó: yo reconozco este lugar, yo sé de este lugar. Y fue cuando se sintió un golpe seco y un cuerpo que cayó. Yo cometo uno de los errores más graves que me pudo haber costado la vida, pero era tal la desesperación, ya no soportábamos. Habían pasado 13 días desde que yo estaba ahí, cuando escucho voces muy conocidas, eran la voz del comisario Jay y la voz del subcomisario Vilte. Y una voz tan notable, tan clarita, que lo habíamos percibido a través de las misas, a través de la radio, que era la de Monseñor José Miguel Medina. Me pongo de rodillas y digo: Señor, Señor, sí, ¿qué querés? Me agarran así de los cabellos. Y digo: perdone, yo no sé si hago mal o bien en decirlo, pero yo reconozco su voz. Y me dice: cállate. Y me golpean, me meten una trompada en la cara. Me voltean, me vuelven a levantar. Cállate, no hables, ¿qué querés? Y le digo: por favor, yo sé que están declarando, yo quiero ir a declarar. Quiero saber por qué estoy acá, quiero declarar. Ah, sí, bueno, espérate un ratito. ¿Qué número tenés? 56. Muy bien, ya vas a ver. Me llevan a la hora, una escalera en L con orientación hacia la izquierda, un descanso grande hacia la derecha, me sientan, me dicen: bueno, a partir de ahora vas a decir toda la verdad. Sí, estoy para eso, díganme, pregúntenme, ¿qué quieren saber? Así que sos guerrillero. No, otra vez con eso, dije yo, ¿no? Y sentí una trompada. Después de eso, otra vez una tortura, submarino, picana. Bueno, le digo la verdad que yo no sentía nada ya. Una cosa era un cuerpo que estaba ahí flotando y nada. Me sacaron la venda que yo no veía, después de los 13 días no veía nada. Me decían: firma, mira, lávate los ojos, había una piletita, eran bañitos así contiguos, uno al lado del otro. Me hicieron lavar y firma, acá está tu declaración, que yo nunca supe
qué habían escrito en realidad, y firmé eso. Al otro día nos trasladan, empezaron a nombrar, nosotros no sabíamos para qué, suponíamos lo peor, que era para matarnos, fusilarnos, porque también hemos tenido que soportar parodias de fusilamiento. Una noche nos sacaban, nos ponían contra un paredón, atención, apunten, fuego, y había disparo, había gente que caía redonda del susto, o que a lo mejor se moría, no sé. Había muchos compañeros en ese campo de concentración que luego estuvieron desaparecidos. Curiosamente, los dos muchachos que a mí me acusaron, con algo evidentemente preparado, desaparecieron, no aparecieron más, y Alfredo Mérida fue a parar a la cárcel conmigo. Desde ahí nos llevan a la central de policía una vez más. Según la gente que nos recibe, nos llevan en un celular de la policía, decían que nos liberaban. En realidad, cuando vemos que nos meten a un gabinete, nos sacan una foto así como estábamos, y que luego la pegaron en el prontuario, que luego yo identifico cuando pido mi prontuario en el año 84, ahí estaba esa foto. De ahí nos llevan al aeropuerto de Jujuy, al aeropuerto El Cadillal, donde nos trasladan en un avión Hércules. Y de ahí vemos un camión con mujeres también. Nosotros los varones éramos 78. Conocemos a los nenes del Servicio Penitenciario Federal que nos reciben, traje gris, casco, SPF. Nos trasladan como animales, sentados en el piso, esposados al piso justamente, y con esta mano que nos quedaba libre teníamos que bajar la cabeza. Ese fue todo el viaje, nos decían además eran las condiciones de viajar. Y bueno, fue un traslado muy feo, 78 personas en ese avión, nos hacían cantar canciones patrias, alguna que otra samba o chacarera, muy nacionalistas, nos golpeaban, nos orinaban. Comprobar ahí, yo nunca había viajado en avión, los pozos de aire, que era un vacío tremendo. Y así vamos a aparecer a La Plata.